En el video anterior les hablé de por qué Estados Unidos se convirtió en el país más poderoso del mundo. Les mencioné 3 razones por las que Estados Unidos no domina el mundo, las razones de fondo. Les mencioné también que si le preguntas a un especialista cómo domina el mundo Estados Unidos, te dirá que lo hace por medio del dólar y por medio de su ejército. En este video les voy a hablar de esas 2 herramientas que tiene Estados Unidos para dominar el mundo y cómo lo hace, cómo funciona. Para esto lo primero que tengo que decirles es que Estados Unidos es un país que fue fundado por masones. Washington era masón, Franklin era masón, varios de los padres fundadores de Estados Unidos eran masones. ¿Por qué menciono esto? Porque la masonería es un grupo o una ideología, si se puede llamar así, o una fraternidad que le gusta mucho el simbolismo. Entonces, ¿a qué viene eso a este video? La razón, las herramientas con las que Estados Unidos domina el mundo, los padres fundadores la plasmaron en lo más evidente. Están plasmadas en la arquitectura de Washington, pero principalmente están plasmadas en algo que usamos a diario, o por lo menos la gente aquí usa a diario, que es el dinero. Si ustedes se fijan aquí en el billete de $1, pueden ver el escudo de Estados Unidos. El escudo de Estados Unidos es un águila que le llaman el águila calva, que tiene las alas extendidas y en cada una de sus patas tiene una cosa. En la pata izquierda tiene 13 flechas y en la pata derecha tiene una rama de olivos. Arriba de la cabeza tiene 13 estrellas, pero también hay una particularidad que me gustaría aquí mencionarles. Estas 13 estrellas, tal vez aquí no se alcanza a percibir bien en el video, pero tienen una forma de una estrella que se le llama la estrella de David. Eso nos puede indicar que también los que diseñaron este escudo no solo eran masones, sino que probablemente eran de religión judía. Ese es un... No voy a entrar en detalles ahora de eso. Me gustaría enfocarme en las 2 patas del águila. Primero hablamos de la pata derecha, que es la que trae los olivos. Para Estados Unidos dominar el mundo, los olivos representan la amistad. Si recuerdan, en las Olimpiadas romanas, antes, y creo que ahora todavía, se les cuelga a los ganadores una corona de olivos en la cabeza. Eso representa la paz. Pero más que la paz, representa la amistad, las relaciones, y eso traducido al dinero es el comercio, y el comercio es el dinero. La pata izquierda, que tiene 13 flechas, cada una por los 13 colonias que fundaron Estados Unidos, representa la guerra. Esto quiere decir que el águila, que es los Estados Unidos, siempre tiene esas 2 cartas bajo la manga: la guerra o el comercio o el dinero. O como decía Pablo Escolar, plata
o plomo. Entonces, eso está plasmado a grandes vistas y no se cuestiona. Sin embargo, cómo estas dos herramientas o armas juegan a favor de la dominancia de Estados Unidos para el mundo. Les quiero explicar primeramente cómo es que surgió el poderío del dólar, la pata derecha del águila. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la mayor potencia financiera y militar incluso del mundo era Gran Bretaña. Gran Bretaña dominaba prácticamente la totalidad del mundo, con colonias como la India, el sur de China, todo Indochina, todo el sur de Asia. Prácticamente sus dominios se extendían a los 7 mares. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos cuál fue la historia. Alemania invade Polonia, luego se mete con Gran Bretaña, le declara la guerra a Gran Bretaña y Gran Bretaña entra a la guerra. Posteriormente, ya al final de la guerra casi, se mete Estados Unidos, que había permanecido neutral. ¿Por qué había permanecido neutral? Porque había funcionado como la proveeduría o la fábrica de toda esa maquinaria de guerra. Estados Unidos en esa época era su boom industrial y le proveía de armas y de cualquier cantidad de suministros a los aliados, a Gran Bretaña, Francia y los aliados. Entonces no se desgastó tanto Estados Unidos durante la guerra como Gran Bretaña o como Francia, que incluso llegó a perder ante Alemania, y después ya Estados Unidos ayudó a recuperar su territorio. Entonces, debido a esta razón, Estados Unidos entra al final, ya que Alemania estaba más o menos debilitado, y junto con la Unión Soviética logran cerrarle el paso a Alemania y logran vencerlo. Entonces esto hace que Estados Unidos sea el que ponga las cartas sobre la mesa, el que tenga el poder de negociación en los acuerdos de paz posterior a la guerra. Parte de estos acuerdos de paz fueron los llamados acuerdos de Bretton Woods, que se llaman así porque se celebraron en un hotel o región de Estados Unidos que tiene ese mismo nombre. En estos acuerdos de Bretton Woods, los ganadores de la guerra decidieron quién iba a ser la moneda de reserva. Como les comento, Gran Bretaña ya estaba muy debilitado, apenas salió de la guerra, pero ya sin ese poder que tenía antes de la guerra. Estados Unidos salió prácticamente entero, tenía todas las cartas sobre la mesa y tenía una economía boyante. Entonces Estados Unidos impuso ahí su voz y se impuso como la moneda de reserva. De hecho, habría otra propuesta alternativa de que la moneda de reserva fuera una canasta de varias monedas. No recuerdo ahorita el nombre, pero es de un economista famoso, hizo esa propuesta. No recuerdo si fue Keynes. El caso es que no se aceptó. Terminó el Estados Unidos como la moneda de reserva y se acordó que cada dólar iba a estar respaldado por oro.
no recuerdo la cantidad exacta por oro, si fue 1 gramo o cuánto fue. El caso es que cada dólar iba a estar respaldado por oro, y ese oro se iba a guardar en la Reserva Federal. Entonces, cuando los países como Gran Bretaña o Francia intercambiaran mercancías entre uno y otro en dólares, ellos podían ir a la Reserva Federal y cambiar ese dólar por oro. Eso se llamó la Reserva de Oro, el moneda sustentada, el patrón oro. Posteriormente, Estados Unidos, ya experimentando todas estas canonjías de ser la moneda de reserva, se dio cuenta que quería más. Quería poder, ya que ellos tenían el control de esa moneda, ellos podían imprimir dinero. Solamente que este patrón oro los restringía. ¿Por qué? Porque no puedes imprimir dólares, billetes, pero no puedes imprimir oro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estados Unidos dijo: el oro me limita para poder yo imprimir deuda, imprimir dólares, imprimir deuda y hacer mi economía más boyante, que crezca más rápido. Entonces, lo que hicieron Nixon, por ahí del 69, 70 y tantos, 72 creo, decide renunciar al patrón oro, a ese acuerdo que había llegado con todas las potencias, con los aliados. Perdón, antes de pasar a este tema, junto con los acuerdos de Bretton Woods, Estados Unidos crea un plan para reconstruir Europa. Ya siendo la moneda de reserva y siendo el banco del mundo, Estados Unidos dice: yo tengo mucho dinero ahorrado, yo no salí tan desgastado de la guerra, yo les puedo prestar a ustedes para que reconstruyan Alemania, reconstruyan Francia, se reconstruye Europa. Entonces los países, Estados Unidos crea este plan que le llamaron el Plan Marshall, porque fue propuesto por un general que se apellidaba Marshall. Entonces, con este plan, Estados Unidos empieza a reconstruir Europa, les empieza a prestar a Alemania y a todos los países que estaban destrozados, y estos países empiezan a crear esa demanda de dólar infinita. Entonces, esa demanda hace que Estados Unidos, que su economía crezca más. ¿Por qué? Porque tiene más, puede imprimir más dinero, puede dar créditos baratos aquí en Estados Unidos, porque está habiendo demanda en el exterior. Si por ejemplo un país como Venezuela quiere hacer lo mismo, quiere empezar a imprimir dinero para hacer carreteras o para regalárselo a sus ciudadanos, lo que va a pasar es que va a haber inflación. ¿Por qué? Porque no hay demanda en el exterior que sustente esa impresión de dinero. Entonces, este plan Marshall crea esa demanda del dólar y permite que Estados Unidos pueda llegar a imprimir dinero. Pero, como les comentaba anteriormente, llega Nixon y llega la guerra de Vietnam. Entonces Nixon empieza a ver que necesita imprimir más dinero todavía, y el patrón oro se lo está restringiendo. Es una limitante, porque no puede imprimir oro. Entonces lo que hace es renunciar a ese patrón oro. ¿Por qué no puede imprimir
¿Por qué digo que no puede imprimir tantos dólares Estados Unidos con el patrón oro? Porque el banco funciona de la siguiente manera. Tú llegas, vamos a suponer que no hubiera dólar, que hay oro. Entonces tú tienes 100 gramos de oro. Llegas al banco, depositas esos 100 gramos de oro y el banco te da un papel y te dice: este es tu certificado por 100 gramos de oro. Pero ¿qué pasa? Que el banco, como sabe que no vas a usar ese dinero, puede prestar esos 100 gramos de oro. Se los presta a otra persona y para que haga negocio, y si esa persona le paga intereses, y al rato el banco no tiene 100, tiene 110 gramos de oro. Así funciona el patrón oro. Solamente que tú llegaras y retiraras todo tu oro, ahí sí el banco se ve en problemas, ¿sí? Pero con el patrón oro el banco puede jugar con tu dinero, puede prestarlo y ganar más dinero. Ahora, como les digo, Nixon llega, ve esta limitante que solo puede prestar esos 100 gramos de oro. Dice: yo para la guerra no necesito prestar 100, yo necesito prestar 1000, pero solo tengo 100 gramos de oro. Entonces les ocurrió una idea muy ingeniosa, que fue la reserva fraccional. Entonces dijeron: bueno, ya no voy a estar ya no te voy a devolver. Cuando llegues con tu dólar, ya no te voy a devolver tu gramo de oro. No me voy a comprometer. Simplemente voy a emitir dólar. Y ese dólar es deuda, representa una deuda. El banco, tú le entregas $1, te debe $1. Eso es a lo que me comprometo, pero no me comprometo a regresarte oro. Entonces, de esa manera, Nixon logra crear la reserva fraccional. Entonces tú ya no puedes, ya los bancos no solo prestan los 100 gramos de oro, pueden prestar 1000 o 10,000. ¿Cuál es el límite? Que ahora, para prestar 1000, la Reserva Federal te pide que deposites 100 gramos de oro, el 10%. Pero la Reserva Federal puede jugar con esa fracción que te pide. Te puede pedir 10 y puede ellos prestar 1000. Ahí estarías, te estaría pidiendo 1% de depósitos. Entonces, con esta reserva fraccionaria, Estados Unidos terminó con el patrón oro y pudo imprimir una cantidad infinita de dinero, porque solamente se comprometía a pagar con deuda que podía volver a imprimir. Entonces llega Nixon, renuncia al patrón oro, y ahora hay otro problema. Esa demanda del plan Marshall ya se había acabado, ya Europa se había reconstruido. Ahora, ¿dónde va a venir la demanda de esa impresión infinita de dólares? Porque, como les digo, si imprimes y no hay demanda, hay inflación, y eso ningún país quiere. Lo que quiere es imprimir y que la inflación se vaya para afuera, no para aquí adentro, que es lo que hace Estados Unidos. Entonces se acabó el plan Marshall. Estados Unidos, Europa se reconstruye. ¿Y qué sigue? A Nixon se le ocurre, o más bien a su asesor, a sus asesores se les ocurre: vamos a crear otro plan Marshall. ¿Cómo surgió el plan Marshall? Con guerra. Destruyes y reconstruyes. No necesitamos necesariamente que haya guerra, puede ser solamente la amenaza. Entonces se les ocurre ir con Arabia Saudita, que era el principal productor de petróleo, y decirle: ¿sabes qué? Tú acuerdas vender tu petróleo en dólares y nosotros te protegemos.
te damos apoyo militar. Entonces eso es una idea grandiosa, porque el petróleo es algo que sí o sí lo necesitas. Es muy parecido al oro, de hecho le llaman el oro negro, pero es mucho más abundante. Entonces Arabia acepta. Entonces cada que Arabia Saudita vendía su petróleo, recibía dólares que Estados Unidos había impreso de la nada. O sea, Estados Unidos recibía petróleo barato o petróleo gratis, como lo ha hecho con todos los recursos. Y ese dinero que ya ahora tenía Arabia Saudita en dólares, pues dice, ahora ¿dónde lo meto? Pues lo metía en bonos del tesoro de los Estados Unidos. Y es lo que han hecho todos los países a lo largo de la historia, por lo menos los aliados de Estados Unidos, a partir de los 70s, o de que se estableció como moneda de reserva. Entonces lo meten en bonos y eso soporta la impresión de dinero. Entonces así ha funcionado Estados Unidos hasta ahora. Va con un país y le dice, tienes que comerciar en dólares. Este fue el caso de Arabia. ¿Qué comerciaba Arabia? Petróleo. Pero no solamente lo hace con petróleo. Hasta antes de Trump lo hacía con todos los países, con cualquier cosa que comerciaran. Les decía, tienes que comerciar en dólares. ¿Y cuáles eran las consecuencias si no lo aceptaban? Número uno, te aíslo. Número uno, te saco de mi grupo y le digo a todos mis amigos, como yo domino el mundo, le digo a todos mis amigos que no te compren nada. Entonces, obviamente, pues los países no quieren, eso es lo que conocemos como un embargo. Entonces los países no aceptan eso y aceptan endeudarse, ¿sí? Y es de ahí donde Estados Unidos tiene sus bancos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y les dice a los países, ok, vas a comerciar, pero también te vas a endeudar. Te vas a endeudar para que tenga esa demanda de dólares. Entonces los países se endeudan y normalmente pues los políticos se roban ese dinero, invierten algún porcentaje, lo demás se lo roban. Y pues la moneda de esos países se devalúa. ¿Por qué? Porque estás absorbiendo dólar y estás dilapidando tus recursos y tu moneda. Quieres dólar y estás tirando el pesos o bolívares o lo que sea. Entonces eso es lo que soporta la impresión infinita de dinero en los Estados Unidos. Ahora, eso ha provocado, esto ya es el final del video, como ¿por qué esa impresión se sustenta? Bueno, Estados Unidos es la potencia más grande por el dólar, pero se sustenta con ese ejército, con esas amenazas, o en el peor de los casos, con una invasión. No me hiciste caso, no quisiste el acuerdo al que te había planteado, entonces te invado, pongo mi presidente y ese presidente va a aceptar esa deuda y el juego sigue. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Estados Unidos no quiere seguir haciendo ese juego? Hay un problema, porque es un juego con las cartas cargadas para Estados Unidos, o sea, no tiene pierde, ¿no? ¿Para qué te sales de ese juego si funciona a todo dar? Hay un problema. Ese mismo búsqueda de el dinero, de impresión de dinero, lleva a las empresas a querer ahorrar. Entonces las empresas trasladan la producción a esos países que ellos mismos están devaluándole su moneda. O sea, por un lado ellos mismos están devaluándole su moneda, por lo tanto están haciendo sus recursos y su mano de obra más barata. Entonces es un ganar-ganar, porque trasladan su producción hacia allá y entonces vuelven a imprimir dinero y entonces traen carros de vuelta, traen madera de vuelta, petróleo de vuelta,
¿sí? Pero esa externalización de la producción hacia esos países tercermundistas, por llamarlos de una manera a lo mejor despectiva, pero pues no se me ocurre otro término, esa situación genera que desaparezca o la clase media se reduzca en Estados Unidos. Ese es el tema que voy a tratar en el siguiente video, que se va a llamar globalismo contra nacionalismo. Si no te quieres perder ese video, suscríbete a mi canal. Si te gustó este video, dale like, compártelo. Si tienes algún comentario, no estás de acuerdo con lo que te acabo de decir, coméntalo. Acuérdate que yo contesto todos los comentarios. Y muchas gracias por ver el video. Suscríbete. Nos vemos en el próximo video.